Buenas tardes. Vamos a presentar la ponencia Educación para la participación democrática, uso responsable de fuentes y medios de comunicación social en contextos formales. Mi nombre es Emilio José Delgado Legarra, soy profesor de la Universidad de Huelva y subdirector del Centro de Investigación COIDESO. Y yo soy Irene Palomero, profesora de la Universidad Rey Juan Carlos y miembro del grupo de investigación LIDA. Bien, con la expansión del uso de Internet y las facilidades que tienen los usuarios para difundir información, también han proliferado tanto la creación como la difusión de fake news, noticias falsas y la desinformación. Esta situación resulta de gran importancia debido a que el consumo y difusión de noticias falsas resulta dañino tanto para la reputación de instituciones, compañías, como también para los medios, poniendo en grave riesgo la propia democracia. Puesto que con la expansión de Internet también se ha expandido el acceso a la información. El acceso a la información no es el principal problema. Tomando como referencia esta situación, en la presente ponencia se considera que la participación, tanto en educación formal como en sociedad, debe tener en cuenta la importancia de aprender a buscar, seleccionar, analizar, confrontar y difundir de manera segura la información, distinguiendo entre fuentes primarias y fuentes secundarias y tomando conciencia de la subjetividad implícita en las mismas. Para ello, primero se haga un repaso a la conceptualización y clasificación tanto de ciudadanía como de participación ciudadana, además también de fuentes primarias y secundarias y noticias falsas, desinformación, posverdad, incluyendo algunas herramientas de verificación, seguidamente desde la perspectiva de una educación formal, considerada como motor de cambio social, se presentarán algunas estrategias generales de búsqueda, análisis, confrontación y difusión segura de la información. Lo primero sería hacer un breve repaso al concepto de ciudadanía. El concepto de ciudadanía se ha definido desde múltiples perspectivas. Sin embargo, hemos limitado esta prioridad a 6 tipos, que se encontraría liberal, republicano, comunitarista, cosmopolita, ecológico y radical. Cada modelo implica una visión diferente en temas como, por ejemplo, derechos, responsabilidades, el individuo, la comunidad, la internacionalización, el entorno natural o las posiciones ideológicas. En cuanto al modelo liberal, vamos a pasar de manera muy resumida, el modelo liberal pone énfasis en los derechos civiles, políticos y sociales, entre otras cuestiones. La ciudadanía republicana enfatiza en la asunción de responsabilidades pasando de una ciudadanía pasiva a una ciudadanía más activa. La ciudadanía comunitarista por su parte, implica la construcción de metas comunes basadas en el diálogo, tomando decisiones de acción ciudadana para satisfacer las necesidades de la comunidad, resolver situaciones socialmente problemáticas y finalmente, reducir la brecha social. Por su parte, la ciudadanía cosmopolita o el cosmopolitismo cívico aboga por un sistema global de derechos y de responsabilidades. La ciudadanía ecológica, por su parte, implica que el individuo tiene responsabilidad de exhibir comportamientos que incluyan un estilo de vida donde se reduzcan las presiones ecológicas sobre la naturaleza y se relacione con los derechos y procesos de participación ciudadana en cuanto a la gestión o el cuidado o conservación del medio natural. Finalmente, en cuanto a la ciudadanía radical, por su parte, se basa en la teoría crítica, en la que la acción ciudadana se considera inseparable del posicionamiento ideológico y el conflicto se considera también un valor social. En términos generales, no existe un modelo de ciudadanía universalmente aceptado, por lo que desde una perspectiva ecléptica podríamos indicar que la ciudadanía es un estatus legal que integra el conocimiento y el ejercicio de unos derechos y la asunción de unas responsabilidades que se materializan a través de la participación activa
y crítica en las diferentes esferas que componen el mundo actual: sociedad, economía, cultura y política, pudiendo trascender desde lo local a lo global y estando marcada por el ejercicio de las obligaciones, derechos y libertades individuales, sin limitar con ello los derechos del resto de ciudadanos. En definitiva, el respeto a los derechos humanos ha de ser algo exigible en cualquier Estado democrático. Igual que existen diferentes modelos de ciudadanía, también existen diferentes modelos de participación ciudadana. En nuestro caso, hemos seleccionado la clasificación de Westheimer y Kane, en el cual habla de 3 tipos de ciudadanos según su participación: personalmente responsable, ciudadanía expresamente responsable, participativa u orientada a la justicia. En líneas generales, podemos decir que el ciudadano personalmente responsable se compromete con su comunidad pagando impuestos, obedeciendo las leyes, etc. El ciudadano participativo, por su parte, asume posiciones de liderazgo en los sistemas y estructuras establecidos. Y finalmente, la participación ciudadana orientada a la justicia cuestiona y busca cambios en el sistema y estructuras que establecidos cuando éstas reproducen injusticias a lo largo del tiempo. Para una participación responsable y crítica en democracia, es fundamental tener información fiable y veraz. Es por ello que antes de pasar a hablar sobre las noticias falsas, desinformación, etcétera, cabe comprender que la información puede provenir de diferentes fuentes, tanto primaria como secundaria, y que el análisis de las mismas son algunos de los aspectos fundamentales para una educación y para el ejercicio de una ciudadanía emancipadora. Las fuentes primarias, por su parte, serían aquellas que se corresponden con registros y materiales originales, acontecimientos sociales, políticos, culturales, económicos y científicos producidos por las personas que fueron testigos o que participaron directamente en los mismos. Las fuentes secundarias, por su parte, son aquellas que han sido creadas por personas que no vivieron los acontecimientos y que han sido creadas, es decir, son fuentes que han sido creadas con posterioridad y en última instancia se basan en la información obtenida por fuentes primarias. En cuanto a las fuentes primarias, pues tenemos objetos, imágenes, audios, textos, estadísticas como las demográficas, censales y demás. Y en las fuentes secundarias, pues tenemos incluso dentro del entorno educativo, de la educación formal, tenemos el propio libro de texto, en caso de que se utilice, artículos académicos, reportajes, ensayos, etc. Otra clasificación puede ser de fuentes materiales, escritas, orales e iconográficas. Bueno, para comenzar a hablar de fake news, desinformación y posverdad, yo quiero empezar con esta frase de: ya conocen las noticias, ahora les contaremos la verdad. Que para quienes sean españoles, quizás conozcan un programa que cada noche y en tono de humor analiza la actualidad política, ¿no? Este contenido de la frase y sobre todo el significado me recuerda, pues en cierto modo, a los conceptos que vamos a ver ahora: fake news, desinformación y posverdad. Pero ¿qué es lo que entendemos por cada uno de ellos? ¿Hay diferencias entre estos términos? Bueno, por fake news entendemos que es una información falsa, a menudo sensacionalista y difundida bajo la apariencia de reportajes noticiosos. Se trata de un tipo de bulo o con un contenido pseudo periodístico y difundido a través de portales de noticias, prensa escrita, radio, televisión e incluso redes sociales, con un objetivo claro, que es la desinformación. ¿Pero qué es desinformación? Bueno, pues si atendemos a la definición de la palabra, vemos que se trata de algo similar, pero no igual, ya que en la desinformación encontramos 2 aspectos. Por un lado, dar información a sabiendas de que es falsa y, por otro lado, no dar suficiente información u omitirla. Si intentamos diferenciar estos términos, el de fake news está vinculado principalmente con noticias y con medios de comunicación, con una intención de engañar. Y sin embargo, la del término desinformación parece que es un poco más amplio, porque su objeto se amplía a imágenes, memes, SMS, el emisor del mensaje también es mayor y el fin es sembrar una duda más que engañar, ¿no? Y está vinculado con esa ciencia que se encarga de sembrar el engaño para vender productos, la gnotología.
Otro de los términos actuales es el concepto de posverdad, que parece centrado en el ámbito político, si bien de su definición podemos ver que entronca directamente con el término demagogia y que vincula la distorsión de la realidad con la intención de influir en la opinión pública y en actitudes sociales, ejerciendo para ello una manipulación de creencias y de emociones, ¿no? Hablamos de mentira, falsedad, estafa encubierta de argumentos políticamente correctos. Si pasamos a la siguiente, podemos ver cómo las fake news, lo que queremos es ver un poco cómo las fake news suponen un riesgo para la democracia. Las fake news presentan hechos falsos como si fueran reales, por lo que son consideradas una amenaza a la credibilidad de los medios serios y los periodistas profesionales, además también de un desafío para el público receptor. Ese proceso de viralización y de éxito de las fake news no está tanto en quien emite la noticia, sino en la ciudadanía que la comparte, ¿no? Y esa ciudadanía no parece estar muy bien alfabetizada mediáticamente y tampoco es consciente del daño que puede producir con esa difusión. Por tanto, eso nos puede llevar a hablar de una amenaza o de incluso un riesgo para las democracias occidentales. Bueno, si leemos lo que nos dicen estos autores, Blanco, García y Tejedor, parece que el problema de las fake news conecta con el gran problema filosófico de la percepción de la realidad. Y así, del mismo modo que los prisioneros de la caverna de Platón confundían las sombras de los objetos con los objetos mismos, así el hombre contemporáneo parece confundir los hechos proyectados en las pantallas con los hechos reales. Este problema, de raíz filosófica, podría representar una amenaza política. En el ámbito español, la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la participación ciudadana y la soberanía nacional son las bases de nuestra democracia, ¿no? Y estas democracias contemporáneas se basan en la existencia de una ciudadanía libre y bien informada, capaz de tomar decisiones complejas en contextos políticos polarizados, como es el caso de nuestra sociedad actualmente. Sin embargo, no existe libertad de elección sin una información veraz, y de ahí que las fake news trasciendan el plano filosófico para erigirse en una gran amenaza política y social. Esta aparición de noticias falsas se relaciona directamente con la polarización ideológica de los ciudadanos, que llegan incluso a la radicalización de posturas, pero también hay un claro vínculo con la desconfianza y la desafección hacia las instituciones democráticas y con una gran crisis de valores, de los valores asentados en las sociedades occidentales. Como herramientas que solemos tener los ciudadanos para verificar noticias falsas, podemos ver una gran variedad, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo. No son todas las que están en esta diapositiva, pero todas las que están sí lo son. Son herramientas de diferente utilidad. Y destacamos algunas como las que reportan noticias falsas y bulos, como el caso de Maldito Bulo Neutral, la Oficina de Seguridad del Internauta, que publica avisos y que está vinculada también con la Guardia Civil y la Policía Nacional, y otras en las que están implicados directamente medios de comunicación convencionales, ¿no? Como la que tenemos ahí de Tragabulos, Iniciativa del País o The Trust Project, en la que colaboran medios de comunicación como El Mundo y El País, que son diarios. Asimismo, existen otras iniciativas interesantes que buscan hacer didáctica para la ciudadanía y ofrecen guías o pautas para saber identificar noticias falsas. La propuesta que nos ofrece la UNESCO, en la imagen de la izquierda, recoge 5 consejos para afrontar las fake news derivadas de la pandemia del COVID, pero también son aplicables, si las leemos, ¿no?, a cualquier otro tipo de información falsa. Y por otro lado tenemos la que ha sido elaborada por la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas, a la derecha de la diapositiva, con 8 pasos para comprobar la veracidad de una noticia. Ambas herramientas son útiles para ser usadas como guía en entornos educativos formales. En líneas generales, las fuentes secundarias implican un cierto grado de interpretación por parte de los autores, por lo que el ciudadano general y el estudiante particular no debe olvidar la existencia de determinado grado de subjetividad en las mismas. Por todo ello, pues destacamos la función emancipadora que tiene el hecho de no confiar ciegamente en la información recibida y el desarrollo de competencias vinculadas con la búsqueda, la selección, el análisis, la confrontación o la difusión de información.
En relación con la búsqueda, la selección y el análisis, de manera muy esquemática, podemos decir que la búsqueda, en primer lugar, una de las cuestiones que debe diferenciar cuando realizamos una búsqueda es la distinción entre fuentes primarias y secundarias y tener en cuenta, además, la facilidad de acceso y difusión, con lo cual debemos también distinguir entre fuentes fiables y no fiables. En cuanto a la selección, se debe seleccionar una información que sea válida y fiable, y no limitarse únicamente a un único punto de vista. Siempre es interesante ver diferentes puntos de vista de la realidad. Y en cuanto al análisis, pues cuestiones como el contexto, el origen, la intencionalidad, son cuestiones que deberíamos plantearnos a la hora de analizar. De hecho, aquí como podéis ver, esto está traído del plan de comparación de fuentes primarias y secundarias del Canadian World Museum, y que es perfectamente utilizable en educación formal y también adaptable, en el que podemos encontrar preguntas para análisis de fuentes secundarias y preguntas para análisis de fuentes primarias, como por ejemplo el título del documento, autor, objetivo, etcétera. Vistas esas estrategias para buscar, analizar, nos queda por ver qué estrategias docentes podemos tener para confrontar y difundir la información. Hay una gran variedad, como hemos visto antes también, que nos permite realizar labores de verificación y que pueden ser implementadas en el aula. Por ejemplo, factcheck.org es una web de verificación centrada en informaciones falsas de tipo político en el ámbito de Estados Unidos. Es una herramienta muy similar, una herramienta de fact-checking, lo mismo que lo son maldita.es o Neutral. Y Polética, por ejemplo, está especializado en información política y su uso en el aula fomenta el desarrollo del pensamiento crítico entre el alumnado y le introduce en el funcionamiento del gobierno o en las elecciones. Hay un plugin que se llama Invid, plugin gratuito y de código abierto que se puede incorporar también en Google Chrome para verificar la fuente de vídeos e imágenes compartidos en redes sociales. Es una herramienta que redirige a la fuente original para comprobar si se ha utilizado de forma descontextualizada o permite ver si una fotografía ha sido modificada con algún tipo de fin desinformativo. Y por último, quiero señalar una iniciativa, la de Levanta la Cabeza, que se trata de una colaboración del Grupo de Comunicación A3 Media y la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción. Esta iniciativa permite a los estudiantes realizar un test de 5 minutos para descubrir si hacen un buen uso de la tecnología. Asimismo, tenemos una serie de recomendaciones, o podemos dar una serie de recomendaciones para que los estudiantes sepan detectar cuándo se encuentran frente a una noticia falsa. Enseñar que es una fuente fiable, leer más allá del titular y llegando al final del artículo, verificar la fecha de publicación y comprobar si es una información desactualizada o incluso cuestionar la intención de dicha información y provocar que los propios alumnos piensen si el artículo es meramente informativo o busca persuadir al lector. Asimismo, tenemos unas iniciativas educativas, en este caso voy a señalar dos, centradas en la educación, en este caso, que trabajan, es la temática concretamente de las fake news, ¿no? Y basadas sobre todo en el pensamiento crítico. Por un lado tenemos la de YouCheck, que es un proyecto europeo diseñado para sensibilizar a la ciudadanía, en especial a los más jóvenes y a la comunidad educativa en general, contra la desinformación y las noticias falsas, con herramientas gratuitas como un plugin de verificación, el Invid We Verify, y con una plataforma lúdica para la alfabetización mediática. Contiene además unos materiales educativos pensados para ser trabajados en entornos educativos formales y con una estrategia metodológica basada en la investigación colaborativa. Y por otro lado tenemos la iniciativa Infórmate, que es una iniciativa de Google, FAD y el Gobierno de España, FAD, Federación de Antidrogas, que cuenta con el apoyo de los medios de comunicación. Se trata de un proyecto de formación en el consumo de medios e información online que incluye numerosas herramientas educativas para promover la alfabetización mediática y el fomento también del pensamiento crítico en población adolescente entre 14 y 16 años, para que adquieran unas habilidades necesarias para analizar contenidos, mensajes, distintos formatos en medios de comunicación. Su web ofrece un conjunto de documentos y de fichas que facilitan el uso pedagógico de estos contenidos, como son una guía general que explica a tanto docentes, sobre todo a los docentes, en qué consiste, qué es lo que pretende, una guía didáctica específica para un juego que recoge esta aplicación, esta iniciativa, y un conjunto de fichas breves para el trabajo educativo con cada uno de los vídeos experienciales sobre cómo se genera la información en diversos contextos o sobre temas relacionados con el programa.
Y a modo de conclusión, bueno, pues lo que nos gustaría es destacar, ¿no?, algunas ideas que consideramos son los ejes en los que se ha movido nuestro discurso. En primer lugar, la ciudadanía implica el ejercicio de derechos y obligaciones que se materializan a través de la participación activa y crítica y que implican el manejo de información fiable y veraz. La información puede provenir de diferentes fuentes, entre las que se encuentran primarias y secundarias. La participación en sociedad implica saber buscar, seleccionar, analizar, confrontar y difundir de manera segura la información. Los medios de comunicación juegan un papel fundamental en la transmisión de esa información. Nuestra sociedad de la información está amenazada por las noticias falsas, la desinformación, la posverdad, y esto supone también una amenaza para las democracias y las instituciones democráticas. Por ello, conocer las herramientas disponibles para reconocer noticias falsas y trabajar con ellas en entornos educativos formales resulta fundamental para lograr un cambio social. Por último, en esta ponencia hemos aportado una serie de estrategias docentes para buscar seleccionar, analizar, confrontar y difundir responsablemente la información con el objeto de que puedan ser implementadas en entornos educativos formales. Y sin más, pues agradecerles de nuevo, agradecer a la organización del Congreso la oportunidad de participar en este simposio y a ustedes por su atención. Muchas gracias. Thank you very much. Y merci beaucoup. Y para cualquier duda, cualquier consulta, tienen disponibles nuestros correos electrónicos.